La Biblia declara tres verdades acerca de la naturaleza de Dios. La Biblia nos dice que Dios es espíritu. La Biblia nos dice que Dios es luz. Y la Biblia nos dice que Dios es amor. Dice primera de Juan 4:24, Dios es espíritu. Y es espíritu en el sentido más elevado. Por eso Dios no es una sustancia visible. Dios es incorpóreo. Amén. Si Dios tuviera un cuerpo tangible, no sería omnipresente y estaría limitado a un lugar. Pero al ser espíritu, nuestro Dios llena los cielos y la tierra. ¡Aleluya! Pero la pregunta es, ¿por qué la Biblia nos presenta a Dios diciendo la mano de Dios? ¿Por qué la Biblia nos presenta a Dios diciendo el ojo de Dios? ¿Por qué la Biblia nos presenta a Dios diciendo el oído de Dios? ¿Por qué nos lo presenta diciendo el brazo de Dios? Estos son antropomorfismos. Es una forma de describir a Dios con emociones y anatomía. ¿Y por qué hace esto la Biblia? La Biblia hace esto ¿para qué? Para rebajarse a nuestro intelecto y para que lo podamos comprender. ¡Aleluya! Y lo hace utilizando expresiones que hacen parecer a Dios un hombre. Pero Dios no es un hombre. Dios es ¡aleluya! Espíritu. Y dice primera de Colosenses 1:15 y nos quiere dejar bien claro que Dios es espíritu porque llama a Dios el Dios invisible. Y gracias a que Dios es incorpóreo, gracias a que Dios es omnipresente, Él puede habitar de forma continua en todos y cada uno de nosotros. Amén. El que Dios sea espíritu es la garantía de que Dios siempre va a estar contigo, que no te va a abandonar, que te va a acompañar en todos los momentos, porque el Espíritu Santo habita dentro de ti y el Espíritu Santo te va a acompañar todos los días de tu vida. El Espíritu Santo te va a acompañar hasta el día de tu muerte, porque el Espíritu Santo, cuando partas de aquí, Él mismo te va a tomar de la mano y te va a llevar al santo y glorioso cielo, a la presencia del Dios vivo. Amén, aleluya. Así que su presencia es la garantía de que nunca vamos a estar solos. Amén. Dios es luz. Dice primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Las tinieblas en las Escrituras representan el pecado, el mal, la muerte. La luz representa la santidad, la bondad, la vida. La luz de Dios significa la suma de todas sus excelencias. La oscuridad como tal no existe. No existe la oscuridad. La oscuridad es la ausencia de luz. Por eso todo el que se aparta de la luz admirable, irremediablemente habita en tinieblas. Porque el que se aparta de Dios, que es luz, no puede ver, es un ciego andando por el mundo. Por eso el hombre, por eso la mujer necesitan la lámpara de la palabra. ¡aleluya! Para poder conocer a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Y ahora sí, Dios es amor. Dios es amor. Amén. Dice primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ahora escuchen, no es simplemente que Dios ama, sino que Dios es el amor mismo. El amor de Dios no es simplemente uno de sus atributos, sino que es su misma naturaleza. El amor de Dios es su misma naturaleza. Por eso no dice Dios fue amor, tampoco dice Dios será amor, dice Dios es amor. Amén. Está hablando en presente. Dios es amor porque Dios está en eterno presente. Por eso cuando tú amas, te estás pareciendo a Dios. Amén. Cuando tú amas, te estás pareciendo a Dios. Aleluya. De cualquier forma, nosotros amamos de forma imperfecta porque somos imperfectos. Jamás podremos entender el amor de Dios. Y ahora vamos a hacer una reflexión muy sencilla. Piensa en la persona que más amas del mundo. Te voy a dar 3 o 4 segundos. Otra vez. Piensa en la persona que más amas del mundo. ¿Ya está?
¿qué darías por esa persona? Bueno, pues lo que tú darías por esa persona, que es la que más amas del mundo, multiplica eso que darías por 1.000.000. Después de eso, no nos hemos acercado al amor que Dios siente por nosotros ni un solo centímetro. Es imposible medir, pesar o cuantificar el amor que Dios siente por todos y por cada uno de nosotros. Aleluya. Escúchame, el amor de Dios es inherente. Dale un poco más de voz, que estoy malo, ¿puedes? El amor de Dios es inherente. Quiere decir que el amor que Dios siente por ti no ha sido provocado. No había nada en nosotros que provocara a Dios el amarnos. Piensa bien esto, lo voy a repetir. No había nada en nosotros que provocara a Dios el amarte. No fue la pena que sintió al verte lo que le impulsó a amarte. El amor que tú sientes por otra persona viene producido por algo que hay en esa persona. Es decir, tú te enamoras de alguien porque ves unas características, ves un carácter, ves algo que hace que te enamores de esa persona, que te atrae esa persona, y eso es lo que hace que te enamores. Pero el amor de Dios por nosotros es gratuito. ¡Aleluya! Es espontáneo. ¡Gloria! Es un amor que no fue motivado ni fue provocado, porque en nosotros no hay nada que le atraiga a Dios, no hay nada que se enamore de nosotros. Tú no tienes nada que haga que Dios se enamore de ti. Tú no tienes nada que haga que Dios se enamore de ti. Dios no ve en nosotros atractivo, Dios no ve en nosotros hermosura. Al contrario, Dios nos amó viéndonos pecadores. Dios nos amó viéndonos sus enemigos. Quiere decir que todo lo que le repele a Dios, todo lo que aborrece Dios, estaba dentro de nosotros. El pecado, la depravación, la corrupción estaba en nuestros corazones. Dios no puede soportar la envidia, pues es lo que había en ti. Dios no puede soportar el orgullo, pues es lo que había en ti. Dios no puede soportar la arrogancia, pues es lo que había en ti. Dios no puede soportar la tibieza, es lo que había en ti. En nosotros no había ninguna cosa buena. Todo lo que había en nosotros era contrario a lo que Dios le atrae. La pregunta es si lo que había en nosotros era lo que Dios detesta y aborrece. Y si no hay nada en nosotros que le motive a amarnos, si no nos amó por la pena que le damos, ¿cómo pudo Dios amarnos? La única razón por la que Dios nos amó fue por voluntad soberana. Fue por decisión propia. Nos amó por decisión. Nada ni nadie le tuvo que decir que te amara. Te amó porque salió de dentro, porque su naturaleza es amar, su carácter es amar, su grandeza es amar. Y no hay nadie que le mande, porque Dios es su propia ley. Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios no nos amó porque nosotros le amábamos, sino que nos amó antes de que tuviésemos una sola partícula de amor por Él. Por eso Dios hace que salga el sol sobre los justos y sobre los injustos. Hace que llueva sobre los buenos y sobre los malos. El amor de Dios por nosotros es incondicional. Si fuera condicional, tendríamos que hacer nosotros algo para que nos amara. Tendríamos que hacer algo para ganarnos su favor. Pero Dios nos ama porque su naturaleza es amar. Porque su carácter es amar. Porque su esencia es amar. Y lo está haciendo de forma soberana. Por eso dice Pablo que el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. Por eso el amor de Dios es incomprensible para todos nosotros. Nuestra mente humana no puede comprender tanto amor. Qué bueno. El amor de Dios es inherente porque no busca algo de ti. Niños, ya vale. El amor de Dios es inherente porque no busca algo de ti. Dejar a los niños.
Dios no busca algo de ti, sino que quiere entregarte algo de Él. ¿Es lo que acabo de decir? Qué bien. Dios no busca algo de ti, sino que quiere darte algo de Él. Porque Dios no necesita nada de nadie. Dios no tiene necesidades. Dios no te creó por necesidad. Tú no le hacías faltas. Dios es autosuficiente y autoexistente. No necesitaba nada de ti para poder vivir en completa felicidad. Te creó para su propia gloria. Qué bien. No necesita nada. Aleluya. ¿Sabes qué quiere darte Dios? Jesús, ¿sabes qué quiere darte Dios? Lo que siempre necesitaste y nunca te mereciste. Eso es lo que quiere darte Dios. Lo que siempre necesitaste y nunca te mereciste. Tienes lo que siempre necesitaste y nunca te mereciste. Su gracia. Aleluya. Su gracia. Gloria. Aleluya. Gracias, Señor. El amor de Dios es eterno. Dios es eterno. Por lo tanto, como Él no tuvo principio, el amor que siente por ti tampoco tuvo principio. Y como Dios no tiene fin, su amor por nosotros tampoco tendrá fin. Amén. Gloria. Qué maravilloso es saber que el Dios grande y santo amó a sus hijos antes de que el cielo y la tierra fuesen creados. Uy, lo voy a decir otra vez. Qué maravilloso es saber que el Dios grande y santo amó a sus hijos antes de que el cielo y la tierra fuesen creados. Aleluya. Por eso dice Dios, con amor eterno te he amado. Qué bien. Dios, cuando tuvo la decisión de crearte, te amó sin todavía haberte creado. Dios, cuando tuvo la decisión de crearte, te amó sin todavía haberte creado. Y sin haberte creado desde la eternidad, porque Dios está por encima del tiempo. Sin haberte creado desde la eternidad, te vio pecando, te vio negando su nombre, te vio siendo tibio, te vio criticando, te vio lleno de orgullo. Pero como su amor es eterno, te creó y se rebajó tratando contigo. ¡Aleluya! Te creó y se rebajó tratando contigo, y su amor te persiguió. Y hasta que no te alcanzó y te abrazó, ¡Aleluya! no te abandonó y te dejó. El amor de Dios es eterno. Amén. Gloria. Maravilloso amor eterno. Por eso sepas que si un día te pierdes, no es porque Él haya dejado de amarte. Sí, Señor. Si un día te pierdes, no es porque Él haya dejado de amarte, sino porque tú te has vuelto insensible al amor que Dios siente por ti. Aleluya. Gloria a Dios. No puedes hacer nada para que Dios te ame menos de lo que te ama. Jesús, no puedes hacer nada para que Dios te ame más de lo que te ama. Y tampoco puedes hacer nada para que Dios te ame menos de lo que te ama. El amor de Dios es inmutable. Aleluya. Quiere decir que el amor de Dios no varía. Qué bien. Dios no está hoy de buen humor y mañana de mal humor. Dios no se levanta hoy enfadado y mañana se levanta con buena sombra. El amor de Dios es inmutable, no varía. Quiere decir que Dios te ama de la misma forma cuando estás de rodillas y ayunando que cuando estás cometiendo por ahí algún pecado suelto. Dios te ama de la misma forma. No puedes hacer que te ame más de lo que te ama, y tu comportamiento puede hacer que te ame menos de lo que te ama. ¿Sabes lo único que puedes lograr? Ser insensible al amor que Dios siente por ti. Por eso tú nunca podrás dejar de tener el amor de Dios. Lo único que vas a poder hacer es rechazarlo, y cuando lo rechaces será grande tu ruina. Pero el amor de Dios es eterno. Aleluya. ¿Seguro? ¿Me dejáis? Amén. Uy, me va a quedar un rato, El amor de Dios es infinito. Si el amor de Dios fuese finito, llegaría un momento que dejaría de amarnos. Si el amor de Dios se acabara, terminaría toda la existencia. Si Dios dejara de amar, habría un caos en el mundo. Pero el amor de Dios no se gasta. Apágalo. Duro. El amor de Dios no se gasta.
El amor de Dios no se agota. El amor de Dios no puede crecer más ni tampoco puede menguar. El amor de Dios permanece inmutable. Mira, yo tengo aquí el móvil y tengo la batería cargada, pero según voy hablando por teléfono, según voy demandando cosas del móvil, la batería se va agotando y va bajando y luego hay que volver a recargarla. Dios, cuanto más amor da, no pierde ni una gota de amor del que da. Sigue teniendo siempre el mismo. El amor de Dios no hay forma de agotarlo, permanece inmutable. Aleluya. Por eso dice Efesios 3:17, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos, atención, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Reciban palabra de Dios. El amor de Dios es lo suficientemente ancho como para alcanzar toda la humanidad. Es lo suficientemente largo como para durar toda la eternidad. Es tan profundo como para poder rescatar del mismo infierno al peor pecador de la tierra. Y es lo suficientemente alto para elevarnos a todos en el aire. ¡Aleluya! Y llevarnos al reino de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahora voy a entrar en el mensaje. Amén. 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 Qué bien. Y este amor se expresó en todo su esplendor en la encarnación de Cristo. Este amor se expresó en todo su esplendor en la encarnación de Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Calvario es la demostración suprema del amor divino de Dios por nosotros. Lo voy a decir otra vez. El Calvario es la demostración suprema del amor divino de Dios por nosotros. El dador supremo es el Padre. El don supremo es el Hijo. Y el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo a tu vida. Oye, aquí todos, La mayor expresión de amor de Dios por la humanidad es Cristo. La mayor expresión de amor de Dios por la humanidad es Cristo. Ahora escucha bien esto. Dios nos dio lo mejor de sí mismo. Dios nos dio lo mejor de sí mismo. Aleluya. Dios inclinándose, el todopoderoso, el autoexistente, el autosuficiente, el omnipresente, el omnipotente, el omnisciente, el fiel, el verdadero, el justo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ese Dios inclinándose para mancharse con tu pecado, rebajándose para tratar contigo, el Dios todopoderoso en un pesebre. El Dios todopoderoso en un pesebre, rebajándose y humillándose. Y ahora escuchen, las 6 horas más importantes de la historia de la humanidad fueron las 6 horas que pasó nuestro Cristo clavado en la cruz. Durante su ministerio de 3 años y medio, Jesús nos dejó perplejos ante las señales, ante los milagros y ante los prodigios que realizó. Nos quedó perplejos con sus enseñanzas. Nos llenó de asombro convirtiendo el agua en vino, resucitando a Lázaro, expulsando demonios, viendo escenas como la de la mujer adúltera, escuchando el sermón del monte, citando las parábolas de la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo. Nos llenó de gozo ver cómo trataba a los fariseos e intérpretes de la ley, y su ministerio fue una revolución en Nazaret, en Capernaum y en Jerusalén. Pero las frases que pronunció Cristo muriendo en la cruz nos dejaron atónitos. No se puede comparar lo que Cristo expresó en la cruz con ningún milagro, ni con la resurrección de Lázaro, ni convirtiendo el agua en vino. Lo que Cristo hizo en la
encajan en la imaginación humana. Y ahora escuchen, Cristo fue crucificado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Nunca una mañana fue tan dramática. Y una tarde fue tan llena de aflicción. Es la primera vez que se describe a un padre que ama intensamente a su hijo, viéndole morir lentamente sin intervenir. El padre tenía todo el poder del mundo para rescatar a Jesús, pero se mantuvo en silencio. Y ahora escucha, crucificaron a Jesús entre dos criminales. Lo pusieron en el medio como si él fuese el más destacado de los tres. Y yo me imagino a los dos criminales resistiéndose a que los clavaran en la cruz. Me los imagino oponiendo resistencia a clavar sus manos y sus pies. Seguramente tuvieron que golpearlos para poder controlarlos. Pero cuando llegó la hora de crucificar a Jesús, no fue necesario controlarlo con ningún golpe. Los soldados no podían entender las reacciones de Jesús. Le clavaron sus manos y sus pies y nuestro Cristo gimió de dolor. Le clavaron sus manos y sus pies y nuestro Cristo gimió de dolor, pero no odió a sus verdugos. Para esos romanos nunca fue tan fácil crucificar a una persona. Y cuando esos romanos están esperando que nuestro Cristo le maldijera, que nuestro Cristo les insultara, que nuestro Cristo pidiese a su Padre venganza, cuando esos romanos están esperando la mala reacción de Jesús, Cristo exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gloria. Gloria a tu nombre. Cuando Cristo está diciendo Padre, nos está mostrando las entrañas de su ser. Nos está mostrando su proyecto para la humanidad. Nos está enseñando la misión que vino a realizar. Cuando Cristo dice Padre, nos está revelando que para Él el principal espectador de su muerte es un ser invisible y que solamente su Padre puede entender qué está pasando por la mente del crucificado. Se habían juntado miles de espectadores para ver el espectáculo de su muerte. Fariseos, escribas, sacerdotes, romanos, griegos, herodianos, gente curiosa, intérpretes de la ley, pero su mente y su espíritu estaban concentrados en su Padre. Muy bien. El Padre era invisible, el Hijo era visible. Nadie vio al Padre, pero el Hijo lo reveló. Uno buscaba agradar al otro. El Hijo hacía elogios al Padre, el Padre decía que Jesús era su Hijo amado. En la cruz, Cristo, en vez de odiar a sus verdugos, lo repito, en la cruz, Cristo, en vez de odiar a sus verdugos, los defendió pidiéndole a su Padre que los perdonara. Jesús canceló el odio de sus agresores. Cristo, aplastado por el dolor, sigue amando. Cristo murió, escucha esto. Cristo murió sin guardar rencor a nadie. Aleluya. Qué bien. Bueno. Voy a decir una frase que tiene un poquito de mala sombra. No te mueras a mal con nadie. Te amo, Rey. Gloria. Ojalá que cuando nos vayamos de aquí, nos vayamos sin guardar rencor a nadie. Amén. Bien. Que se nos pegue algo de nuestro Cristo. Aleluya. El amor es el único sentimiento que nos hace olvidarnos de nosotros mismos y entregarnos sin medida. Amén. ¿Tiene Dios lágrimas? ¿Tiene Dios lágrimas? Amén. No lo sé, pero con lágrimas o sin ellas, seguro que Dios Padre lloró mucho. Fue la primera vez en la historia que un padre, a pesar de tener todo el poder, vio a un hijo muriendo y no pudo hacer nada por él. ¿Quién estaba sufriendo más? ¿El hijo o el padre? El Padre. No hay mayor sufrimiento para un padre que ver a su hijo morir. Padre e hijo se retorcían de dolor. Padre
e hijo se retorcían de dolor, pero padre e hijo también se retorcían de amor. De amor por ti, de amor por mí, Aleluya. de amor por tu familia, de amor por los que pecan. Se retorcían de dolor, pero también se retorcían de amor. Jamás se amó la humanidad de forma tan intensa. No hay acto de amor más sublime que este. Padre e hijo trabajaron juntos. Escucha, padre e hijo trabajaron juntos para borrar nuestros sentimientos de culpa. Se sacrificaron para eliminar las cicatrices de nuestra memoria, para cancelar nuestras deudas. Padre e hijo trabajaron para desinfectar nuestras mentes. Lo hicieron todo para que tú hoy estés aquí sentado y sentada, dándole la gloria y la honra a aquel que vive y a aquel que reina. Aleluya. Para que lo entiendas, voy a utilizar un símil. Padre e hijo trabajaron. Ellos lo hicieron todo. Un símil. Ellos sembraron el trigo, ellos lo cultivaron, ellos lo cosecharon, ellos lo molieron, ellos cocieron el pan y ese pan nos lo ofrecen generosamente. Solo te tienes que sentar a la mesa, abrir la boca y comer. El padre y el hijo hicieron todo. Tú no tuviste que hacer nada. Te dejaron todo hecho para que te sientes y comas. Lo único que tienes que hacer es decir: sí quiero, sí quiero, sí quiero. Aleluya. Padre e hijo se encargaron de que tengas una vida feliz e inagotable. ¿Aguantaréis más? Amén. ¿Seguro? Amén. Y ahora uno de los criminales crucificado, escucha, se vuelve a Cristo. Uno de los criminales se vuelve a Jesucristo. Ese criminal ve a Jesús sangrando, con las espaldas abiertas, con el cuerpo cubierto por hematomas, en la cabeza una corona de espinas. Todos sus huesos están doloridos. Jesús parece frágil y debilitado. Lo que Jesús inspira es lástima. Pero el criminal ve algo más allá de los hematomas. Ve algo más allá de las espaldas abiertas. Ve algo más que la corona de espina. Observa que el que está muriendo a su lado no es un ser común y corriente. Lo que está viendo este criminal en Jesús es a un rey, al rey de reyes y al señor de señores. Un rey con un poder que sobrepasa los límites de la comprensión humana. Un rey que posee un reino invisible, pero real. Y este criminal, viendo a Jesús con una corona de espinas, ve algo más allá. Y viéndole, este criminal exclama: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En la cruz, Jesús es digno de lástima. Pero el criminal lo trata como a un rey. Un rey que vencería la muerte y establecería su reino en medio de la humanidad y en nuestros corazones. Y ahora recibe palabra de Dios. Al igual que este criminal, cuando conoces a Jesús, cuando estás cerca de Él, ves cosas que los demás no pueden ver. Cuando te acerques a Dios, verás cosas que los demás no pueden ver. Verás flores en medio del invierno, verás campos verdes en medio del desierto, verás esperanza en medio de la aflicción, verás ropas blancas cuando todos llevan ropas negras. Señores, acérquense a Dios y vean lo que el mundo no puede ver. Y Jesús acogió al criminal sin pedirle explicaciones. Ay, qué bueno. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús acogió al criminal sin pedirle explicaciones. Lo
lo acogió sin pedirle nada a cambio. Lo acogió sin avergonzarlo. Y lo confortó, llevándoselo al paraíso. Te voy a resumir esto en una frase. Jesús perdonó al criminal con una caricia. Muy bien. Muy bien. A ti que estás aquí, está Dios deseando perdonarte. Aleluya. Dios no quiere avergonzarte. No veas a Dios un ser vengativo. Está deseando Dios disciplinarte en el silencio, sin que nadie se entere. Está Dios deseando restaurarte y lo quiere hacer con una caricia. Maravillosa gracia, maravillosa cruz, maravilloso Cristo, que nos acogió sin avergonzarnos y sin pedirnos explicaciones. Si Dios descubriera nuestro pasado, cuánta vergüenza sentiríamos. Pero Él lo ha visto y te ha perdonado sin avergonzarte. En la cruz nuestro Cristo no dejó de manifestar su corazón de buen pastor. El príncipe de los pastores, en su peor momento, murió pastoreando. El príncipe de los pastores, cuando peor estaba en la cruz, murió pastoreando. Fue buen pastor llevándose de la mano al mismo paraíso al criminal. Pero también fue buen pastor desde la cruz, cuidando de su madre María. María sabía que Jesús, antes de ser su hijo, era el Hijo del Dios Altísimo. Que antes de pertenecerle a ella, le pertenecía al Padre. María sabía que su hijo era un médico del alma. María sabía que su hijo era un médico del alma que se dedicaba a sanar las heridas de la humanidad. Allá en la cruz, Jesús buscó cuidar a su madre María. Jesús estaba muriendo y observaba cómo su madre veía todo. María quizás estaba acordando de cuando cogió a Jesús en sus brazos, de aquel momento que nació allí en el pesebre y lo cogió en sus brazos. María se estaba acordando de cuando cogió a Jesús en sus brazos, pero el hijo que abrazó en sus brazos ahora estaba clavado en los brazos de una cruz. Pero desde la cruz, Cristo se preocupaba por los suyos. Uy, esto es muy grande. Desde la cruz, Cristo se preocupaba por los suyos y dijo: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Aleluya. Y entre gemidos y dolores se escribió una historia de amor, la más bella de todas. Pero escúchame bien, desde la cruz nuestro Cristo manifestó el cuidado de todos los suyos. No quiso dejar huérfano a nadie. Y ahora escúchame y recibe palabra de Dios. Desde la cruz, Cristo a sus verdugos les concedió gracia. A su madre María le dio un hijo. Y a su discípulo amado le dio una madre. Al criminal que estaba a su lado se lo llevó al paraíso. Si Cristo desde la cruz, con sus espaldas abiertos, lleno de hematomas, con una corona de espinas, deshidratado, azotado y herido, se preocupaba por todos los suyos, ¿cuánto no más se preocupará por ti, que estás sentado a la diestra del Padre? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Tengo más. Amén. Gloria. Adelante. Tengo más. Adelante. Amén. En las primeras 3 horas de la crucifixión de Jesús, hemos visto a Jesús hablando con su padre, hablando con el criminal, hablando con su madre y hablando con Juan. En su peor momento, señores. En estas
primeras 3 horas, el sol brillaba. Pero en las siguientes 3 horas hubo tinieblas. Hubo un fenómeno muy raro. La tierra se oscureció. La tierra se ha oscurecido aquí a las 12 de la mañana. Cuando más sol hay, cuando más luz hay, la tierra se oscureció. Y ahora escuchen bien. La gente tiene que encender las velas. A las 12 de la mañana tienen que encender las velas. Los soldados tienen que coger las antorchas. En las casas tienen que encender las lámparas. El firmamento está de luto. El cielo entero está llorando. La única queja que podrás ver en Jesús fue en el Calvario. La única queja que podrás ver en Jesús fue en el Calvario. Gloria a Dios. ¿Cuál fue su queja? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gloria a Dios. ¿Podía soportar Jesús que el mundo se le cayera encima? Podía soportar los latigazos, la lanza en su costado, su espalda llena de surcos. Podía soportar que le llamaran demonio, que le acusaran falsamente de ser un delincuente. Podría soportar que le juzgaran hombres injustos y malos, pero no podía soportar que Dios le abandonara. Su padre había estado en cada paso de su camino. Gloria a Dios. Jesús nunca tuvo un pensamiento en el que no estuviera su Padre. Nunca había hablado una palabra que no viniera de su Padre. La vida que vivió Cristo en la tierra era la vida de su Padre. Cristo dijo: yo y mi Padre, uno somos. Amén. Y ahora ya me bien esto que te voy a decir. En su condición de Padre, Diego, en su condición de Padre, Dios nunca se ausentó del lado de su Hijo. ¿Voy a decir otra vez? En su condición de Padre, Dios nunca se ausentó del lado de su Hijo. Estaba presente, pero no estaba para defenderlo. No le dio la espalda ni desapareció. La Trinidad no puede dividirse. Si la Trinidad se divide, deja de ser Dios. El Padre estaba presente, pero no estaba para defenderlo, estaba para descargar su ira. Dios tuvo que asumir su condición de juez, tuvo que descargar toda su ira santa sobre su Hijo, sobre nuestro Cristo. Fueron descargados todos los pecados del pasado, del presente y del futuro de toda la humanidad. Los pecados de los violadores, de los asesinos, de los malhechores, de los homicidas, de los depravados, de los que pecan poco, de los que pecan mucho. Tuvo que sufrir la vergüenza, el desamparo, la manía del pecado, la culpa. El bendito se hizo maldito. Aleluya. Gloria a Dios. Escucha esto que voy a decir ahora. Escucha esto que voy a decir ahora. Esto es para llorar y mucho. El Padre tuvo que tratar al Hijo como si fuésemos nosotros. El Padre tuvo que tratar al Hijo como si fuésemos nosotros, y a nosotros nos trató como si fuésemos su Hijo. Qué bueno. Y en este momento, Cristo se quedó solo, cargando todos los pecados de la humanidad. Nadie hasta entonces había escuchado gritar a Jesús, pero el desamparo de Dios lo hizo clamar. Y ahora escuchen. El desamparo de Dios le hizo clamar, pero no le pidió que lo librara de la cruz. No le pidió
que le aliviara el dolor, no le pidió que le curara las heridas, no le pidió agua para calmar su sed, no le pidió que hiciera más corto el proceso. Cuando la tierra se oscureció y Cristo estaba soportando lo insoportable, Cristo solo se quejó por el desamparo de Dios. Gloria a Dios. Y Cristo clamó a Dios, no al Padre. Cristo clamó a Dios, no al Padre. La pregunta es, ¿quién pidió a Dios que lo desamparara? El propio Jesús. Cuando Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es como si autorizara a su Padre a asumir la condición de Dios juez y que lo juzgara. Porque cuando le están clavando y Cristo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es como si el Padre le dijera al Hijo, ¿y cómo los voy a perdonar? No puedo. Pero cuando Cristo le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Cristo le está diciendo, el pecado de ellos, ponlo sobre mí. La culpa de ellos, ponla sobre mí. Amén. El mal que hicieron ellos, ponlo sobre mí. El pecado de ellos, impútalo en mí. Con la frase de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Cristo está autorizando al Padre a que descargue toda su ira santa sobre él y sean pagados todos los pecados de la humanidad. Amén. Gloria a Dios. Y Dios Padre asumió su condición de juez. Cuando Cristo se puso del lado de la humanidad, porque cuando Él dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, Cristo se está poniendo del lado de la humanidad. Escucha bien esto, escucha. Cuando Cristo se puso del lado de toda la humanidad, Cristo perdió el único alivio que tenía, el amparo del Padre. Por mucho que queramos explicar esto, por mucho que queramos explicar lo que sucedió en la cruz, nos quedaremos siempre cortos, seremos inexactos. No hay forma de explicar tan inmenso amor. Por eso dijo el apóstol Pablo, el amor de Dios esté de todo conocimiento. ¿Cómo puede ser? Aquí. ¿Cómo puede ser que alguien ame tanto a alguien que no le ama? Te lo he preguntado. ¿Cómo puede ser que alguien ame tanto a alguien que no le ama? Gloria a Dios. Jesús estaba muriendo no solo por las mujeres que lloraban a los pies de la cruz. Jesús también estaba muriendo por los verdugos que le quitaron sus ropas, que le acetaron y le crucificaron. Estaba muriendo por hombres que lo escarnecieron. Estaba muriendo por el pueblo que lo cambió por un asesino llamado Barrabás. Y ahora dale por ejemplo, escuchen, dejen a los niños. Y mientras lo bofeteaban, él callaba. Mientras lo coronaban de espinas, él mantenía silencio. Mientras lo clavaban en la cruz, gemía de dolor, pero sin ningún reproche. Pero cuando se sintió desamparado por Dios, clamó intensamente, porque en ese momento la ausencia de Dios era una pérdida incalculable. La cruz de madera encierra y oculta cosas que jamás podremos comprender. Cuando Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, nos está demostrando de forma clara que su naturaleza divina jamás potenció a su naturaleza humana. Gloria a Dios. No hubo una mano que lo compadeciese, pero también nos está demostrando que su naturaleza humana jamás debilitó a su naturaleza divina. Murió siendo todo Dios y siendo todo hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Fue hombre hasta el último latido de su corazón. Fue hombre hasta la última gota de sangre que derramó. Dijo Jesús en la cruz, tengo sed.
La tortura a la que sometieron a Cristo, la pérdida de sangre, la caminata hacia el Calvario, lo habían deshidratado. La sed, cuando no es saciada, produce angustia. Y los soldados no le dieron agua, sino una esponja empapada en vinagre que al contacto con sus heridas le hacían sufrir más. Y Jesús pronunció: consumado es. Gloria a Dios. Consumado es. Los discípulos de Jesús no entendían su muerte. No comprendían los discípulos de Jesús su muerte en la cruz. No entendían cómo aquel que resucitó a Lázaro, aquel que decía que era el ungido de Dios, muriera de forma tan miserable. ¿Cómo puede ser que el autor de la vida se esté muriendo? ¿Cómo puede ser que aquel que dijo de sí mismo que era la fuente de agua de vida tenga ahora sed? Pero lo que ellos no sabían es que Jesús planeó su vida y también planeó su muerte. Murió de la forma que él había planeado. Esquivó todas las amenazas de muerte que le hicieron. Y cuando llegó el momento de su muerte, en el Getsemaní, a sus íntimos dijo: ha llegado la hora. No vienen ellos a por mí, voy a por ellos. Ha llegado la hora. Y se entregó. Gloria a Dios. Aleluya. Los tiempos de su nacimiento, los tiempos de su infancia, los tiempos de su juventud, de su ministerio, de su arresto, de sus juicios, de su vida dolorosa de la cruz, no los marcaba el hombre, los marcaba él. Aleluya. Qué grande eres, Dios. Con Judas o sin Judas, Cristo habría muerto en la cruz. Con Anás o sin Anás, habría resucitado. Con Pilato o sin Pilato, habría ido al Calvario. Nadie la quitó la vida, la entregó él. Aleluya. Y en voz alta declaró: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aleluya. Y ahora escucha. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya no clama a Dios. No clama a Dios. No. Ahora dice Padre. No dice Dios, dice Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Después de pasar por el juicio de la ira santa de Dios, es como si volviese a regresar a la posición de padre e hijo y entrega su espíritu. Al comienzo de la crucifixión, padre e hijo han pasado juntos una aflicción profunda. Sufrieron el uno por el otro. Sufría el hijo en la cruz, sufría el padre viendo a su hijo morir. Pero después el hijo siente el desamparo porque Dios le está juzgando como juez para poder satisfacer la deuda de tu pecado. Pero cuando se ha cumplido el plan del Calvario, cuando Cristo cumple la tarea, ya no dice Dios, dice Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se convirtió en el abogado de toda la humanidad. Y volvió a la comunión íntima con el Padre. Y ahora escucha, Jesús murió y descansó de sus dolores. Y cuando entrega su espíritu al Padre, Cristo nos abrió el camino más importante de todo el universo. Nos tomó de la mano y nos abrió el camino a la eternidad. Ascendió al cielo como nuestro sumo sacerdote. Y ahora, señores, voy a cerrar esto. Dale, acompáñame. Nuestro Cristo escribió la mayor y más bella historia de amor. Cristo brilló donde no había ningún rayo de luz. A partir de aquí, nunca nuestras vidas valieron tanto. A partir de aquí, nunca nuestras vidas valieron tanto. Nunca se pagó un rescate tan alto. Dios nos salvó de nosotros mismos. Es lo que acabo de decir.
Dios nos salvó de nosotros mismos para también salvarnos de su ira santa. A veces la vida duele. A veces la vida duele. Todos hemos pasado, pasamos y pasaremos por situaciones dolorosas. El pecado presente hace que la vida sea dura bajo el sol. Hemos sido rescatados por Cristo de la culpa del pecado y del poder del pecado, pero no hemos sido liberados de la presencia del pecado. El vehículo que Dios utiliza para liberarnos del pecado es la muerte. Lo que nos hace diferentes al resto de las personas no es la ausencia de problemas, sino la manera que respondemos ante esos problemas. Y ahora escúchame, cuando sientas que la vida no te está tratando bien, cuando sientas que la vida no te está tratando bien, que es injusto todo lo que te ocurre, cuando tengas tan angustiada tu alma y dudes del amor que Dios siente por ti, mira al Calvario y observa todo lo que Dios hizo. Dios nos dio lo mejor de sí mismo. Nos entregó a su Hijo. ¿Y de qué forma más grande lo hizo? Nadie queremos pasar por el valle del dolor, nadie quiere enfermarse, nadie quiere perder sus seres queridos, pero el sufrimiento es parte del lote con el que hemos venido a esta vida. Y con el lote que has recibido tienes que aprender a vivir. Aprende a vivir con el hijo que tienes, aprende a vivir con la hija que tienes, aprende a vivir con el matrimonio que tienes y nunca dudes del amor que Dios siente por ti. Piensa que esto es leve y pasajero, piensa que esto pasará, porque todo tiene fecha de caducidad, pero habrá un momento en que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estamos aquí, ascenderemos con Él y estaremos en el reino de los cielos. Gracias, Señor. Cristo es aquel que sufrió para acabar con el dolor humano. Escúchame, un día todo dolor desaparecerá. Y ahora voy a acabar con estas 4 frases. Dale, es que lo necesito. Voy a acabar con estas 4 frases. ¿Está Dios aquí? Amén. ¿Está Dios aquí? Amén. Hoy está Dios aquí. Amén. Jesús cambió su reino en el cielo por un establo mugriento. Cambió la alabanza de los ángeles por la compañía de asesinos. Él podía sostener el universo en la palma de su mano, pero renunció a ello para encarnarse en el vientre de una joven. Dime una cosa, si fueras Dios, imagínate que fueras Dios, dormirías sobre paja, te alimentarías del seno de una mujer y dejarías que te envolvieran en pañales. Si yo fuera Dios, no lo haría, pero Él, señores, lo hizo. Aleluya. Gloria. Aleluya. Dime una cosa, si fueras Dios y supieras que aquellos a quienes tú amas se iban a reír en tu cara, te iban a llamar demonio, comilón y bebedor, dime una cosa, los crearías y vendrías, no lo harías, pero mi Cristo descendió y vino. Aleluya. Gloria a Dios. Si supieras que todas las lenguas que creaste se iban a reír de ti, si supieras que las bocas que creaste te iban a escupir, si supieras que las manos que hiciste te iban a crucificar y te iban a clavar los clavos en tu mano y en tus pies y te iban a dar latigazos, dime una cosa, si lo supieras, ¿lo crearías? No lo crearías, pues Él, sabiéndolo, señores, lo hizo y vino hasta aquí. Aleluya. Lo divino se envolvió de humano. Lo divino se envolvió de humano. Y nuestro Señor en la cruz clamó con lamento para que hoy tú cantes con alabanzas.
Él clavó en la cruz para que vosotras cantéis. Se secó de sed para que nosotros bebiéramos libremente de la fuente que salta para vida eterna. Fue abandonado Cristo en las tinieblas para que nosotros, para que tú tuvieras comunión con la luz admirable. Fue aplastado para que tú fueras restaurado. Fue públicamente avergonzado para que nosotros fuéramos públicamente exaltados. Fue escarnecido por malhechores para que nosotros fuéramos alabados por ángeles. Uy, voy a necesitar una canción ahora, Amén. Entregó su espíritu para que nosotros tuviéramos nuestros espíritus libres y salvados. Fue tan real su sufrimiento como tu gozo va a ser en el cielo. ¿Estáis muertos? Fue tan real su sufrimiento como tu gozo va a ser en el cielo. Aleluya. Cristo fue profeta para salvarnos de la ignorancia del pecado. Cristo fue sacerdote, señores, para salvarnos de la culpabilidad del pecado. Y Cristo fue rey para salvarnos del dominio del pecado. Él nos hizo libres. ¡Oh! ¡Él nos hizo libres! ¡Amén! Señores, Él nos hizo libres. Gloria. Y ahora óyeme. El infierno que te tocaba a ti lo sufrió Cristo en la cruz. Él sufrió el desamparo del Padre para que tú puedas ser adoptado como hijo de pleno derecho. ¿Sabéis por qué lo hizo? Porque la ley es un traje que no le vale a todo el mundo. La ley es un traje que no le vale a todo el mundo, pero la gracia es un vestido que se adapta a todas las carnes. Por eso vino Él aquí y descendió la gracia para adaptarse a ti, para adaptarte a ti, para adaptarnos a todos y cada uno de nosotros, porque la ley no nos permitía ser salvos, pero la gracia sí. Por eso la gracia no se gana, la gracia se recibe. Amén. ¿Tenéis el cante? Sí. Solo una pregunta. ¿Tú has visto todo lo que ha hecho Jesús por ti? ¿Tú has visto de qué manera te ama Dios? Te amó teniendo tú todo lo que Él aborrece. Te amó viendo en ti todas esas cosas que a Él le repelen y no le gustan. Lo hizo por decisión soberana, porque no hay nadie que mande por encima de Él. Él es su propia ley. Aleluya. Se encarnó, se rebajó, se humilló, para que tú estés aquí sentada y sentado, cantando, alabando, glorificando a Dios. ¿Sabéis para qué lo ha hecho? Para que cuando se vaya un ser querido, no llores con desesperación y sí con esperanza. Aleluya. Lo hizo para que cuando llegues al cielo te encuentres con tu familia. Amén. Te encuentres con tus padres, con tus hermanos, con tus hermanas, con tus abuelos. Y escúchame, no los vas a ver como la última vez que los vistes, enfermos y demacrados, los vas a ver con el brillo de Dios. Aleluya. Gloria a Y Dios. esto lo hizo Él para darte una vida eterna, una vida feliz e inagotable. Lo hizo para poner en ti su naturaleza eterna. Dios, Jesús, murió en la cruz para impartirnos su naturaleza eterna, para que seas eterna. Quiere decir que tú vas a ser eterna. Has tenido un principio, pero no vas a tener un final. Oh, esto es muy bueno. Hemos tenido todos un principio porque nacimos, pero como nos ha impartido su naturaleza eterna, no vamos a tener un final. Y para poder impartirnos la naturaleza eterna solo había una forma: morir en la cruz del Calvario. Aleluya. ¿Y por qué Jesús murió en la cruz? No había otra forma de hacerlo. Claro que podría haber otra forma, pero Él lo tuvo que hacer así. ¿Saben por qué lo hizo así? Porque Él no quería tener máquinas humanas controladas. Él quería que tú te postraras a sus pies, no porque Él es Dios, sino porque le amas. Quería que te postraras a sus pies, no porque fuera el Todopoderoso, sino porque Él ha derramado su sangre por ti. Así que no tienes nada que agradecerle. No hay nada que agradecerle a Dios. Y te digo otra: Jesús, después de lo que ha hecho Dios por ti, ¿qué estás haciendo tú por Él? Tenemos que honrarle.
excelencia. Porque Él se merece toda la gloria. A Dios hay que servirle con excelencia. Aleluya. Cuando tú cantes, canta adorando y sabiendo. Amén. Hay que adorar con inteligencia. ¿Saben qué es adorar con inteligencia? Adorarle sabiendo quién es Él y lo que hizo por mí. Porque no es lo mismo cantar a un Dios que no conoces que a un Dios que conoces. Esfuérzate por conocerle. Gloria. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios no es cualquier cosa. Dios no es un juguete. Dios no es algo que hoy coges y mañana que dejas. No. Él es el Dios todopoderoso. Amén. Es el soberano. Que si se enfadara con solo la mirada nos quedaba todos vivos. Pero Él tiene misericordia. Amén. Él es santo. Él es santo. Él es santo. Él es santo. Él es santo.